Hola a todos, mi nombre es Karel Velázquez. Bienvenidos a una nueva edición de Global Informa. Agradecemos a Radio Miraflores La Auténtica por el espacio. Les invitamos siempre a ver su programación. En esta nueva edición, en nuestro primer bloque, vamos a hablar del voto nulo, blanco, viciado y haremos una pequeña reflexión sobre esta situación electoral que estamos viviendo. En nuestro segundo bloque, para empresarios y emprendedores, haremos un resumen de 3 entrevistas que tuvimos con 3 líderes empresariales para hablar de, o mejor dicho, en la que hablamos de cuáles son los factores de fracaso que cometen las empresas al momento de iniciar sus operaciones. Tenemos como invitados, o tuvimos como invitados a José Rosales, director corporativo de planeamiento de Yambal. Escucharemos también a Carla Olivieri, quien es CEO de Activa Centro de Alto Desempeño, y al CEO de Petroperú, Carlos Barrientos, 3 autoridades en el mundo empresarial con 3 enfoques y perspectivas diferentes. Les vamos a presentar el resumen para que ustedes, empresarios, tomen nota de los mejores y puedan llevarla a la práctica. Por último, en nuestro tercer bloque, en el cual traemos siempre a un invitado o invitada para hablar de temas de bienestar mental, emocional, físico, tenemos desde México como invitada a Beth Cruz, quien es chef vegana. Le vamos a hacer una entrevista para que nos explique un poco de cómo es la alimentación vegana, la alimentación consciente. Muchos no saben en qué consiste la alimentación vegana o tienen un mal concepto de ella, ¿no? Para esto tenemos como invitada a Beth para que nos aclare todas estas dudas, ¿no? Y nos muestre lo beneficioso y lo saludable y lo delicioso que puede ser la alimentación vegana. Esperamos que el contenido del programa sea de gran utilidad para todos ustedes. Esto es Global Informa, información reveladora, veraz y consciente. Bien, y comenzando el primer bloque, hablaremos de la coyuntura política, para lo cual el equipo de producción ha elaborado un reportaje sobre los votos. Luego comentaremos sobre esta realidad que nos toca vivir de 2 candidatos, digamos, polémicos, y qué nos ha llevado a esta situación. En menos de 15 días, el 6 de junio, se estará llevando a cabo la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. En esta segunda vuelta se enfrentan Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, y Pedro Castillo, de Perú Libre. En esta oportunidad queremos reflexionar sobre lo que implica realizar un voto consciente. Para esta segunda vuelta es muy importante que los ciudadanos se informen y tomen una decisión responsable al momento de escoger un candidato. Sin embargo, muchas personas consideran que ninguno de los dos se encuentran preparados para gobernar el país, motivo por el cual consideran que la mejor opción es votar viciado o blanco. Consideran que los votos blancos o viciados no representan efecto en las elecciones. Hay otros que aseguran que beneficiarían a algún partido político específico. Pero, ¿qué implica realmente esta decisión? Para poder entender mejor este proceso, primero se van a diferenciar los dos conceptos. Por un lado, el voto en blanco se presenta cuando el elector deja la cédula sin marcas y la coloca dentro de la urna. Por otro lado, el voto nulo o viciado consiste en rellenar la cédula de manera incorrecta. Algunas personas deciden dibujar o escribir frases como manera de protesta. Con estos conceptos claros, es importante recordar que la Ley de Organizaciones Políticas indica que los votos blancos o los votos nulos no forman parte del total con el que se puede contar. Esto significa que se produce una reducción de la cantidad de la población electoral, lo cual provoca que aumente el porcentaje obtenido por cada candidato y partido. Ahora vamos con los posibles escenarios en estas próximas elecciones. Si la mayoría de los electores tomaran la decisión de votar en blanco o nulo, tal vez se anularían las elecciones. Sin embargo, para que esto suceda, se necesitaría que 2/3 de la población vote en blanco, nulo o viciado, lo que equivale a un 66.67% de los peruanos. E incluso si se logra este porcentaje, se tendría que volver a realizar una tercera vuelta con los candidatos ya presentes, o sea, nuevamente tendríamos a Keiko Fujimori y a Pedro Castillo como candidatos. Entonces, ¿realmente esas acciones ayudan en algo al país? Diario Gestión realizó un informe para explicar cuál es el proceso por el que se pasa cuando decides invalidar tu voto.
¿Y qué pasa si no quiero tomar una postura y escoger un candidato? Otras personas lo harán por ti. Vamos con un ejemplo. Para ser elegido presidente de la República se requiere haber obtenido más de la mitad de los votos válidos, sin computar los votos en blanco o nulos. Entonces, tenemos un partido A, el cual puede llegar a tener un 46%, un partido B con un 30%, un partido C con un 9%, un partido D con un 5% y el total de votos blancos o viciados representan un 10%. Si tomamos en cuenta los votos blancos y o nulos, ningún candidato alcanza más del 50% de los votos, por lo cual se realizaría una segunda vuelta electoral entre los dos candidatos que obtuvieron las más altas votaciones, que es lo que ha sucedido en nuestro país. Pero, como se requiere haber obtenido más de la mitad de los votos válidos sin computar los votos viciados y en blancos, luego de restar los votos en blancos o nulos, tenemos un cambio y el panorama cambia totalmente. Un partido A con un 51.11%, un partido B con un 33.33%, un partido C con un 10% y un partido D con un 5.55%. Vemos que luego de retirar los votos en blanco o inválidos, el porcentaje obtenido aumenta, en algunos casos, de manera significativa. En esta situación, permitiría que el candidato del partido A sea el presidente de la República en la primera vuelta. Entonces, ¿cuál es el impacto del voto blanco o nulo? Le brindas un mayor peso al voto de otra persona y por ende mayor valor. Bien, luego de haber visto la nota, lo que queremos hacer en este bloque es un poco invitarlos a la reflexión de por qué estamos en esta situación. Primero, hablar de quién es Keiko Fujimori, muy resumidamente, y lo mismo con Pedro Castillo. Keiko Fujimori, ¿no?, de Fuerza Popular, está siendo procesada por delitos penales de delincuencia organizada, lavado de activos, obstrucción a la justicia, fraude en procedimientos administrativos y falso testimonio. La Fiscalía pide la disolución de su partido, Fuerza Popular, por financiamiento supuestamente con dinero ilícito e irregular. Según el especialista Omar Cairo, la candidata presidencial de Fuerza Popular quedaría protegida de cualquier proceso penal en su contra en caso de ser elegida presidenta. Por otro lado, Pedro Castillo, de Perú Libre, es un maestro de primaria y líder sindical de izquierda, quien es el outsider de las elecciones. Ni su equipo ni él pensaron nunca llegar a una segunda vuelta, lo cual estamos viendo en cada entrevista que no están preparados, sino que están improvisando. El mismo fundador del partido Perú Libre, el doctor Vladimir Cerrón, fue condenado no por uno, sino por varios casos de corrupción y delitos penales en su mandato como gobernador regional de Junín. Pedro Castillo viene con un discurso, ¿no?, de izquierda radical que de llegar al poder llevaría al Perú a un retroceso inminente. Hablemos ahora de las cifras de las encuestas. Por ejemplo, Datum, al 7 de mayo, nos dice que Pedro Castillo tiene un 41% de preferencia electoral frente a un 36% de Keiko Fujimori. Y aquí un dato importante, resalta una cifra de un 23% de votos nulos y viciados. Es un porcentaje bastante considerable de gente que rechaza a ambos candidatos. También tenemos aquí la encuesta del Instituto de Estudios Peruanos, IEP, al 3 y 6 de mayo, el cual dice que Pedro Castillo alcanza un 36.2% de intención de voto y Keiko Fujimori un 30%. Y aquí resalta el porcentaje de encuestados que votarían nulo blanco o no irían a sufragar, que es un 35.7%. Finalmente, tenemos un simulacro de voto presidencial al 14 de mayo por Ipsos, donde las brechas se va acortando entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori. Los datos al 14 de mayo son un 43.6% para Pedro Castillo, un 41.7% para Keiko Fujimori, ¿no?, cortándose esa brecha, y un 14.7% de votos blancos y viciados, lo que representa que ese gran porcentaje de gente indecisa o rechazo a estos dos candidatos están pasando
a los votos de Keiko Fujimori. También hemos encontrado dos características comunes de ambos candidatos, y no son características, digamos, tan alentadoras. Hay dos similitudes. La primera, Keiko Fujimori vaticina ser una dictadora, llegar al poder y quedarse en el poder, lo cual hizo su padre. Otra característica similar es que Keiko Fujimori es una candidata procesada por delitos de corrupción, con un padre sentenciado por delitos, ¿no? Por diversos delitos, entre ellos también los de corrupción, y podríamos decir que vaticina un gobierno corrupto. Por otro lado, Pedro Castillo, solo el propio fundador de su bancada, ¿no?, ha sido sentenciado por varios casos de corrupción, lo cual también vaticina que será un gobierno corrupto. Entonces, la pregunta es, y aquí viene la reflexión, ¿por qué estamos en esta situación? ¿Por qué hemos llegado a tener a estos dos candidatos, ¿no? Son candidatos que evidencian, cualquiera que salga, un gobierno catastrófico, ya sea por parte de Pedro Castillo o ya sea por parte de Keiko Fujimori. ¿Qué hemos hecho los peruanos mal para ser representados? Y sobre todo, ¿qué representan estos dos candidatos, ¿no? Entonces, pues, la respuesta es una respuesta que todos sabemos. Todos sabemos que nuestra clase política, nuestros líderes, no son más que un reflejo de nosotros mismos, de la sociedad, de nuestra forma de actuar, nuestra forma de vivir, nuestra dinámica laboral, cómo nos comportamos nosotros en nuestras familias y con nuestras amistades y nuestras relaciones. Keiko Fujimori representa a esa masa corrupta, la cual no tiene distinción económica ni cultural, todos están incluidos en ella. Esa masa que busca sacarle la vuelta a las reglas, y que esto lo vemos a diario en todas las, digamos, en todos los estratos sociales. Esto es lo que representa Keiko a ese grupo, que es el grupo, digamos, mayor. También Keiko Fujimori representa el egoísmo, ya que solamente busca su conveniencia, ¿no? Así como la masa crítica solamente busca el beneficio propio, el beneficio de su economía, de su propio bolsillo, ¿no? ¿Qué es lo que le conviene solamente a él, y se olvida del resto? Eso es lo que representa Keiko en nuestra sociedad. Es lo que la mayoría, ¿no?, digamos, define, ¿no? Se define en sus actos. Por otro lado, Pedro Castillo representa esa clase provincial marginada y olvidada por el Estado y por el sector privado. Pedro Castillo representa los errores del sistema, y que tarde o temprano, ya sea por Pedro Castillo u otro personaje, esto iba a saltar a la luz. Entonces, hay un mea culpa por parte de todos los líderes, ¿no?, de todo el sistema, que solamente está concentrado en la capital. Esto evidencia también que el Perú no es Lima, ¿no? El Perú también tiene provincias y tiene ciudades. Y Pedro Castillo representa a ese grupo, ¿no?, que lógicamente no es el grupo de Lima, sino que es el grupo de provincia, de los olvidados, ¿no?, por el sistema. Entonces son dos realidades que nos vienen a explotar en nuestros rostros, ¿no?, y nos ponen en una situación a veces penosa, porque muchos, como hemos visto en las encuestas, están dirigiendo sus votos resignadamente a Keiko Fujimori, sabiendo que es una candidata que está siendo procesada, sabiendo ya que, pues, que con esos antecedentes
¿no? Su gobierno, pues muy probable que sea un gobierno corrupto. Y peor es el caso de Pedro Castillo, ¿no? Que viene con un discurso a cerrar el Congreso, ¿no? Estatizar empresas, bancas, sistema financiero y mucho más, generando un retroceso de años, ¿no? Que en verdad no sabemos cuál de las dos situaciones nos va a golpear más. Entonces, para cambiar esto, pues tenemos que cambiar nosotros como individuos, porque somos nosotros los que nos estamos viendo reflejados en estos dos candidatos, por las características que acabo de mencionar. Para que nunca volvamos a tener unos candidatos y unos presidentes, como estamos viendo, tenemos que hacer estos cambios, entender que podemos ser exitosos, ¿no? Jugando con las reglas del juego, ¿no? Jugando limpio, ¿no? Podemos ser prósperos, podemos tener una calidad de vida muy alta, por decirlo así, o una calidad de vida, digamos, que nos haga felices, ¿no? Sin tener que cometer actos de corrupción, etc. El mensaje, ¿no?, que nos dan estos dos candidatos es un mensaje, en verdad, alarmante, y es definitivamente el cambio que tenemos que hacer cada uno de nosotros, sin esperar o acusar o señalar al vecino, ¿no?, al gobierno, ¿no?, al sector privado, sino más bien mirarnos al espejo, ¿no?, y reflexionar sobre esto que es muy serio, de esta situación muy delicada y sensible para todos nosotros. Tenemos que hacer estos cambios, ¿no?, ya, para que seamos una masa más correcta, para que seamos una masa más íntegra, y por lo tanto tengamos presidentes y una clase política y una clase empresarial, ¿no?, más decente, más moral, ¿no?, más correcta, y por lo tanto el Perú siga creciendo. Ahora, algo que ha quedado evidenciado, que lo hemos visto con la salida de Manuel Merino, quien estuvo solo una semana en el gobierno, es que ningún candidato, salga quien salga, puede ya, digamos, chocar con los intereses del pueblo, de nosotros. Ha quedado evidenciado que los peruanos, cuando estamos unidos, tenemos un poder, que somos capaces de sacar ministros y presidentes. Y que de llegar un presidente, ya sea Pedro Castillo o Keiko Fujimori al poder, pues al menor acto de atentado contra la democracia o acto de corrupción, pues no nos va a quedar otra que volver a salir a las calles, ¿no?, y manifestar nuestra protesta, ¿no?, lo cual no es lo ideal, no debería suceder, pero va a suceder si es que uno de estos dos candidatos empiezan a cometer errores políticos o comienzan, ¿no?, a cometer actos de corrupción. Sin duda, la gente va a salir a las calles, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo van a durar estos nuevos presidentes? Dependen de ellos mismos, ¿no? Entonces, es momento de que la clase política entienda que el pueblo tiene, ¿no?, el poder de poder, valga la redundancia, de poner y sacar presidentes. No la clase empresarial, sino es el pueblo quien es el que decide al final, en las calles, donde a veces, lamentablemente, vemos estas situaciones, ¿no?, de protestas y con ellas algunas tragedias. También recordar que es nuestro derecho el voto nulo, viciado y no sufragar. Y esto lo hemos visto al inicio de las encuestas. Hubo un 37,5% de grupo que rechazaba ambos candidatos con sus votos nulos y viciados. Quizás si estamos unidos, pues
podría darse una situación en la que anulen las elecciones. En todo caso, salga quien salga presidente, debemos estar atentos y alertas a la gestión del presidente o presidenta que sea electa. Y finalmente, lo ideal en esta situación es que todos hagamos un cambio como individuos, un cambio para mejorar nuestra conducta ante la sociedad, nuestra conducta al momento de realizar nuestras labores, conducta al momento de estar en casa, ¿no? Un cambio en todos nuestros aspectos, un cambio integral. ¿Para qué? Para que esto se vea reflejado en candidatos, ¿no? Que surjan, que den la talla, y que sean candidatos íntegros, ¿no? Que es lo que buscamos nosotros, que sean candidatos que tengan la talla y puedan llevar al país al desarrollo, que es lo que finalmente buscamos como nación.